Los tres eclipses del Apocalipsis. Corría el año 3012 en un cansado, viejo y ya devastado planeta Tierra, donde el Imperio Inura disfrutaba de sus años de pleno apogeo y placentera forma de vivir entre sus habitantes. Para saber cómo el Imperio llegó a tal estado de plenitud, es necesario remontarnos atrás en el tiempo, específicamente 100 años en el pasado, en el 2912, cuando la Décima Guerra Mundial recién había llegado a su fin. Únicamente había quedado en pie el poderoso Imperio Inura, el mismo que había sido verdugo y vencedor del Imperio Molika en la batalla de los Poes, junto al Imperio Ujolo, el cual más tarde terminaría siendo traicionado por su aliado, al ser invadido sorpresivamente, obteniendo así el Imperio Inura la victoria en la Décima Guerra Mundial. Llamar mundial a esta guerra era un decir, pues la mayor parte del planeta se encontraba inhabitable a causa del quinto colapso ambiental y climático, ocurrido en febrero de 2900. Desde entonces, solo aquellos tres imperios persistían, mientras que el resto había sucumbido junto con la naturaleza. Pocos años más tarde, los tres se involucrarían en aquel conflicto que duraría alrededor de 7 años, que luego culminaría con el ascenso al poder total del Imperio Inura. Durante los años siguientes a la guerra, se podría decir que este imperio llevaba el control del mundo o, al menos, lo que quedaba de él, ya que era el único que continuaba persistiendo firmemente con el pasar del tiempo, haciendo frente a la desolación y a un sinfín de penumbras. El Imperio Inura, en contra de lo que se pensaba en aquellos tiempos, gozó de muchísimos años de plena prosperidad y de un funcionamiento interno impecable. Vivió la época dorada de sus 300 años de vida gracias a la obtención de este poderío ilimitado y una libertad solo limitada por el caos que padecía el medio ambiente, sin amenazas por parte de otros imperios. Gran parte de la población disfrutó de una calidad de vida nunca antes vista en la historia de la raza humana. Cada individuo tenía el privilegio de vivir una vida digna de ser llamada perfecta, fuera de todo tipo de inconvenientes para subsistir y con riquezas inimaginables. Era una vida soñada. Esta vida, sacada de un cuento de ficción, perduró por los siguientes 100 años, hasta llegar al ya mencionado año 3012, cuando el caos se desataría por completo y el desorden caracterizaría al imperio. Todo tuvo su inicio a fines de noviembre de aquel fatídico y desventurado año, cuando la oscuridad irrumpió sorpresivamente en aquel bello día de otoño. Hasta ese momento, ninguna persona en el imperio había visto un eclipse, pues el último databa del 9 de febrero de 2900. De igual manera, nadie tampoco sabía lo que era un eclipse. En realidad, nadie sabía nada. Ya hacía tiempo que la raza humana se había despreocupado por estudiar el pasado y por adquirir nuevos conocimientos. Simplemente se limitaban a vivir lo más felices posibles. Como sea, nadie sabía lo que estaba pasando y por consiguiente nadie podía explicar qué era lo que estaba sucediendo. Las personas se miraban extrañadas y sorprendidas entre sí durante los no más de 10 minutos que duró el fenómeno, sin saber qué hacer y sin entender qué sucedía. Al finalizar, el pueblo no se inquietó demasiado y continuó con su característica despreocupada vida sin hacer mucho más caso a la situación. Sin embargo, lo que ocurrió luego sí logró captar su atención. De repente, un fuerte temblor comenzó a sacudir el imperio. Era un terremoto. Este fue corto, pero el nivel de intensidad bastó para ser considerado como el más grande de la historia. Hasta las más antiguas construcciones que parecían ser indestructibles fueron derribadas. Numerosas edificaciones monumentales se desvanecieron y quedaron hechas 1000 pedazos de manera tan fácil como si se tratara de castillos de arena. Todo se desmoronaba y el miedo y la desesperación se entrometieron en el pueblo del Imperio Inura. Algunos intentaron ocultarse de la catástrofe, otros simplemente huyeron sin un rumbo definido. De igual manera, el saldo de muertos fue muy elevado y el imperio comenzó a desestabilizarse. Desde ese momento, la soledad había comenzado a opacar al imperio y a su pueblo. Algunos hasta sentían que estaban perdiendo el autocontrol, actuaban raro, seguían sin saber qué era lo que acababan de presenciar. Al amanecer del día siguiente, entre los escombros y la desolación, los sobrevivientes, aún consternados por el suceso reciente, decidieron agruparse en la zona central del imperio en busca de soluciones. Tan solo quedaba tratar a los heridos y llorar a los muertos. Fue allí entonces cuando el cielo volvió a oscurecerse.
Esta vez el fenómeno fue un poco más largo, duró poco más de 20 minutos y los sobrevivientes estuvieron más atentos que en la primera vez, expectantes a que algo sucediera. Pero nada extraño ocurrió y la luz volvió. Instantes después de que la claridad resurgiera, volvió a aparecer, pero ahora con algo que sí conocían: nubes. Estas cubrieron el cielo por completo. No quedaba ni un solo pedazo del cielo azul, era todo negro y oscuro. Apenas lograban verse los rostros entre las personas. Parecía un acolchado de nubarrones cargados de agua. Desataron la tormenta eléctrica más grande que ha existido en la historia. Los rayos disfrazaron de destellos y destrucciones al imperio, y cada rincón estaba atestado de agua. Pasaron pocos minutos para que la tempestad ceda, dejando con su paso una destrucción masiva con una incalculable cantidad de muertos. El imperio y la raza humana corrían peligro. Durante las semanas siguientes, el pueblo se ocultó, temiendo que otra catástrofe ocurriera, pero esta no llegaba. Los más valientes salieron en busca de explicaciones, porque querían que las repentinas oscuridades tenían algo que ver con las catástrofes y las desgracias que su imperio estaba atravesando. De esta manera, un grupo de personas salió muy decidido en busca de algún dispositivo electrónico aún funcional para indagar y hallar explicaciones de una vez, y así quizás la solución. Creyentes no creyentes, todos estaban aliados por una misma causa. Tras días de ardua búsqueda, lograron hallar una Simasi X94 dentro de una lujosa mansión destrozada a la mitad, que, afortunadamente, seguía funcionando. La encendieron y comenzaron a investigar. No tardaron mucho en comprender lo que era un eclipse y cómo se provocaba. Fenómeno astronómico observable desde el planeta Tierra que se produce cuando la Luna oculta el Sol. Pero esto no era suficiente para explicar las catástrofes que eran venideras a este fenómeno, con lo que continuaron investigando, hasta que se toparon con información de la cultura maya. Para la civilización maya, el eclipse del Sol era un presagio de desgracias. Y lo siguiente que uno alcanzó a leer los dejó atónitos y aterrados. Los mayas pensaban que los eclipses significaban el fin de la vida y del mundo. Aquella persona apenas se había acabado de pronunciar esas palabras cuando el cielo sufrió otro apagón. Todos los presentes quedaron boquiabiertos. Otro eclipse se había producido. Esta vez duró unos 30 minutos, y las personas, casi entregadas y ya sin fuerzas para seguir, se sentían condenadas. Finalizó el eclipse y un fuerte estruendo proveniente del exterior resonó fuertemente, y a este le siguió otro y otro. Era una especie de diluvio torrencial. Más que los violentos chaparrones a los que los habitantes del pueblo estaban acostumbrados, era una lluvia de asteroides que impactaban con la superficie terrestre. Cada uno era más grande que el anterior, y así continuaron hasta que la Tierra colapsó, junto con la raza humana. No había más nada. Así fue como, el 21 de diciembre de 3012, la raza humana y el planeta Tierra dejaron de existir. Los mayas acertaron el día y el mes, pero erraron, por 1000 años, la fecha del fin del mundo.